intentaré no ser yo culpable de que os vayáis todos enfadados después de una magnífica e interesante mañana de reflexión en este terreno. Yo creo que al hablar de la negociación colectiva es difícil sustraerte novedad de la difícil, muy difícil situación económica y del empleo. Y la negociación colectiva se ha convertido dentro de las instituciones de la regulación laboral otra vez en la pieza de caza de las políticas, no solamente lesivas para los trabajadores, sino equivocadas y inútiles. No tenemos tiempo, pero lo que está claro es que llevamos escuchando, desafortunadamente, continuamos y continuaremos, el que se quiere actuar sobre los efectos de la crisis, pero no sobre las causas. Se habla de actuar en el desempleo a través de la regulación laboral, se habla de actuar sobre la competitividad de los bienes y productos de las empresas españolas a través de los costes y por lo tanto de la negociación colectiva, y esta filosofía, por darle también una cierta relevancia, yo creo que va a llevarse a ese nivel de filosofía, ha sido algo bastante más prosaico y ha impregnado las tres reformas que hemos vivido en este periodo, la Ley 35, el Real Decreto Ley 7/2011 y el del acostamiento, que también ha hecho su daño. El Decreto Ley 10/2011, en el que se consagra de manera estructural la contratación temporal. Por lo tanto, la negociación colectiva, como conquista del movimiento sindical de clase confederal, es una herramienta poderosa, pero una herramienta que está no solamente puesta en cuestión, sino que está en estos momentos directamente vinculada a la propia alternativa que se ve en la crisis o como se está dando en estos momentos. Efectos ya tienen esas políticas. No tenemos tiempo, pero me gustaría poner un semáforo, si no en rojo ya naranja. Estamos perdiendo cobertura de la negociación colectiva. Hay menos trabajadores, menos trabajadoras en que su regulación y la protección de sus derechos individuales y colectivos es menor que al inicio de la crisis. Los datos están ahí y no son elementos de agitación sindical, los ha suscrito las organizaciones empresariales, lo contaba Ramón el día 28 de octubre. Desde el año 2008 hasta ahora hay 3,5 millones de trabajadoras y trabajadores que no tienen sus condiciones actualizadas. Entonces, un elemento que nos tenemos que hacer reflexionar. ¿Es verdad que este año va mejor que el año pasado? Sí. Pero es verdad que el año pasado fue un año pésimo. El año pasado aún quedan por registrar 2,5 millones de trabajadores. Más allá de los cambios en los registros. Esa es la realidad. Y hoy día nos faltan 4 millones y pico. Yo creo que es la primera cuestión que os quería plantear. No voy a insistir en la idea que ha lanzado Ramón, pero es fundamental. Podemos entender que el compromiso sobre la colectiva pendiente es algo más del largo río de la vida que nos ha tocado en esta etapa con las patronales. Como se debe decir. Pues no. Es un instrumento, si lo sabemos convertir en una acción sindical consecuente y firme, un instrumento de tensión y movilización. Porque las patronales han aceptado no la cifra que he dicho yo, 404 convenios, 3,5 millones, han aceptado un listado. De los convenios tienen nombre y tienen lugar donde están. Y eso lo podemos convertir. Yo recuerdo, siempre lo sitúo, pues que el señor que es el presidente de la CEPIME salió diciendo que no había ninguna negociación colectiva pendiente, que ahora está en sus sectores y en sus territorios. Por lo tanto, ahí tenemos un instrumento de trabajo que va a ser intangible o no, depende cómo nosotros nos situemos. También está teniendo efectos sobre la distribución de la renta, evidentemente. El primer efecto es la distribución de empleo, pero hay un efecto sobre composición. En estos momentos, las rentas desde el inicio de la crisis de los trabajadores han bajado cerca del punto y la de los empresarios han crecido 3 puntos porcentuales. Y hay una situación a tener en cuenta en nuestro trabajo y en nuestra actividad sindical. ¿Sobre qué ejes concentrar la negociación colectiva en un periodo? No voy a entrar en la discusión, que sería más de una etapa más clásica, de caracterizarla si esta es una etapa defensiva, en la medida que estamos en una correlación de fuerzas favorables, como se entendía cuando estudiábamos a Carlos Marx en ese terreno, pero lo que está claro es que está en una situación de deterioro
Y el papel del sindicalismo de clase confederal es preservar la capacidad autónoma de los trabajadores y que se nos representa que es el ámbito central, el ámbito privilegiado, ha sido hasta ahora la negociación colectiva. Era la manera de mantener las relaciones colectivas de trabajo frente a las pretensiones no neoliberales, sino del liberalismo manchesteriano de individualización. Y se me ocurren tres ideas en las que creo que deberíamos de situarnos. La ley colectiva, bueno, pues totalmente que está al servicio del empleo. Pero estar al servicio del empleo es un discurso unívoco o tiene también distintas direcciones, porque todo el mundo habla de lo mismo. Yo creo que la ley colectiva debe de conjugar políticas de recuperación del empleo, políticas de estabilidad en el empleo, políticas de igualdad, políticas de seguridad y salud y políticas de formación. Y que directamente ese centro de empleo es preservar derechos de los trabajadores. Por lo tanto, lo que está en cuestión es si el convenio colectivo debe de continuar regulando y protegiendo esos derechos. De hecho, cuando leemos programas o el documento que presentó la COE el pasado 19 de octubre, lo que está cuestionando es ese tema. Lo que está cuestionando es que el convenio que hemos conocido hasta hoy, que regula, que tiene eficacia general para todas las empresas y para todos los trabajadores, es lo que tiene que desarrollar. Cuando leemos el programa del partido que las encuestas han ganado, ya habla de la prevalencia del convenio que se está diciendo eso. Es que el convenio sectorial no es que lo vayan a suprimir, es que ya no tiene ese carácter de eficacia general, de carácter normativo, etc. Y en tercer lugar, que creo que es una obviedad que vale la pena recordarlo, lo he dicho antes, lo decía Ramón. Si hay un ámbito donde el sindicalismo que representamos de las dos confederaciones, las que agrupamos a la inmensa mayoría de las personas de este país, la manera de audiencia que tenemos en las elecciones sindicales, estamos por encima de las 3/4 partes del conjunto de delegadas, delegados, de miembros del comité. Es en los convenios colectivos. Y ahí es donde debemos de concentrar la acción sindical y persuadirnos de eso que a veces cuando lo decimos Ramón y yo, alguna vez Ramón nos han sacado bromas, ¿no? Que sobre todo la gente de las plazas nos dice, hombre, ahora os acordáis de los centros de trabajo, ¿no? Pero a lo mejor es que vale la pena recordar como aquel vinatero que le recordaba constantemente al hijo que también el vino se hacía de uvas, porque había llegado a tener tal grado de marketing que al final no era tanto el vino, era otro tipo de actividades. Pues en esta etapa, es decir, la acción sindical pasa por eso, por convenio colectivo y organización de los trabajadores en lo que representa. Aunque eso sea entre las dos confederaciones un elemento a veces de conflicto, pero creo que es más el trabajo cooperativo que los elementos